¿Queréis una configuración de trascendente? Trascendente infinita, un montón de spam de habilidades, muchas resistencias, es decir, modo dios. Muy buena Nakels, bienvenidos al canal. Y sí, por fin recuperamos las espadas, incluso la espada láser si llegara a gustaros, para jugar ocasos en dificultades super altas o máximas como la alerta de vanguardia y ser inmortales. Poquitas cosas nos pueden reventar, incluido el fuego del jefe final de esta zona, así que prepararos para ver esto y Fashion de Hollow Knight. Da igual con qué espada llevemos, vamos a ir con cazador prismático, sí, vamos a ir con la super de tiro en la sombra, la de vacío, muy importante, veréis ahora porque habilidades, obviamente, evasión de jugador, esquivarnos de energía cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo, púa enhebrada, aunque le podemos sacar mucho partido a bomba cepo, depende de la combinación. Pero esto va a meter 40% menos de daño a los enemigos. Granada crepuscular, muy importante y obligatoria. Aspectos, manto invernal, esquivar ralentiza y ralentizar nos aumenta la recuperación de la habilidad de clase. Y ascensión, que usa la habilidad de clase en el aire, nos amplifica y sacude a los enemigos. El artefacto, muy sencillo, faceta de la protección, si nos rodean tenemos más resistencia al daño, faceta de la esperanza, con cualquier bufo que tengamos vamos a tener más recarga de habilidad de clase, faceta del propósito, con la super de vacío, recoger orbes de poder nos da sobre escudo, y esto ya podéis cambiarlo, faceta del alba nos da radiante, el cuerpo a cuerpo cargado, podéis poner faceta del equilibrio para tener más habilidades, realmente esto ya depende del estilo de cada uno, ¿vale? Ya vosotros elegid lo que prefiráis. Podemos ir con la espada láser o con espada normal. Depende cuál la llevemos, llevaremos un artefacto o otro. Primera combinación, que va a ser con el artefacto de diario de cazador, ahora lo veréis más adelante. Vamos a ir con la Ergo Sum eléctrica, se consigue en el DLC de la forma final. Esta espada va muy bien porque con conductor de arco, los ataques pesados nos da un escudo de arco y lanza relámpagos a los enemigos dañinos. Lo queremos con el máximo de munición posible. Con armazón de lanzador es el mejor porque lanzamos el ataque pesado y sale una onda. Y catalizador de Ergosum va muy bien porque hacer daño con granada trascendente nos devuelve energía para la espada. Para esta combinación llevaremos una espada del mismo tipo de armazón, de lanzador, pero en este caso se puede ser de oscuridad para cargar más rápido la trascendencia, o cualquier arma de oscuridad para cargar la trascendencia. La principal que yo llevo es igual. Con la pesada podemos ir con orbes de atracción, le podemos sacar partido. Con la principal, cañón de mano sin amor, se consigue en doctrina desgarrada. Es uno de los cañones de mano más guays porque dar impactos a enemigos más fuertes los agotamos. Lo mismo que el melee, un 40% menos de daño. Si queremos ir con el artefacto de disco de datos encriptado, vamos a ir con la espada láser. Os voy a recomendar ir con algún arma de vacío que tenga munición desestabilizadora, refuerzo repulsor, va a venir muy bien. La espada láser va a debilitar porque vamos con super de vacío y la vamos a querer llevar con forma ofensiva y núcleo de impacto, que cubrirnos con el catalizador de hiperespada tendremos amplificación. Por lo demás, si pegamos melees, debilitamos, hacemos cada 3 golpes más daño a jefes aparte, pero recibimos munición, que está muy bien. Y sería eso, la verdad, bastante guay. Igualmente, si no tenéis trascendencia y vais a jugar cualquier actividad, esto es importante que lo sepáis, si vais a jugar cualquier actividad que empecéis sin balas, lo que nos interesa es cargar rápido la trascendencia para tener munición de la Ergo Sum. En ese caso, os voy a recomendar cambiar el sin amor o el cañón de mano que uséis o el arma que uséis a una de cinética. Arma cinética que tengáis va a ayudarnos bastante a cargar ambas trascendencias. Si os ponéis una de oscuridad, solo vais a cargar la de oscuridad y la de luz os va a costar porque solo podemos cargarla con ascensión. ¿Con qué combinación vayamos de armas y artefacto? Lo importante que tenéis que saber es que vamos a ir con el set de armadura completo de Ruina de la Guerrera, a la mazmorra. Con 2 piezas, hacer daño con espadas y cuerpo a cuerpo nos da hasta 5 cargas de iniciativa, y con 4 piezas, usar la habilidad de clase, depende cuántas cargas, tendremos auras que curarán, es decir, usamos la esquiva y nos vamos a curar durante un tiempo. Es como una especie de grieta entre muchas comillas, está muy bien, vamos a poder curarnos con la habilidad de clase. Obviamente, vamos a querer llevar 100 de cuerpo a cuerpo, 100 de granada, 100 de clase.
Si no podéis tener 100 en las tres, mínimo 70 en cada una de las tres. Bien, de modificadores que vais a llevar. Si vais a ir con espada láser o ergosum, no importa mucho, vais a llevar el sifón de energía para generar orbes con el arma. Es decir, si voy con la ergosum, eléctrico. Si voy con la espada láser, cinético. Lo mismo se aplica en la pechera, generación de munición, eléctrico o cinético, y en las botas, saqueador de arco o cinético. Dicho esto, localizador de munición especial para ayudar más al medidor de progreso de la especial. Resurgir de las cenizas, golpes finales con granadas nos da orbes de poder con potencia de fuego. Resurgir de las cenizas nos da más energía de super extra. Ambas van a venir muy bien cuando tiramos la trascendencia porque la granada es muy dañina. En los brazos de detonación reforzada, hacer daño con granada nos va a dar energía de clase, bastante bien. Resistencia al daño cuerpo a cuerpo, amortiguador de aturdimiento, muy importante, vamos a jugar cerca de enemigos. Cuanto más cerca, más fácil va a ser y más vais a sobrevivir, aunque parezca ridículo. Vais a ir con ya estoy mejor, recoger un orbe de poder empieza a regeneraros la vida. Y carga y recarga, recoger un orbe de poder nos da una carga extra. Es decir, cada orbe nos da 2 cargas de armadura. ¿Por qué queremos cargas de armadura? Porque las vamos a gastar con el remate especial, que con 3 cargas de armadura el remate nos da munición especial, junto a protección de proximidad, que mientras hacéis el remate sois inmortales. Solo hay un bicho que os puede matar y son los cabales con metralleta, en dificultades súper altas. Atracción poderosa, usa la habilidad de clase y recoge los orbes que hay cerca. El exótico va a ser relativismo, la capa exótica de la forma final. Y va a ir con espíritu de la sanación, que si tiramos la granada crepuscular, vamos a tener nosotros dentro armadura escarchada y los enemigos van a hacer menos daño. Y espíritu de Cirtarache, que tirar la granada nos da malla trenzada. Es decir, la granada nos va a dar doble bufo y una desventaja a los enemigos. Así que vamos a usarla todo lo que podamos. Diario del Cazador va a venir muy bien si queréis jugar con la Ergo Sum. ¿Por qué? Principalmente transferencia, tu granada y cuerpo a cuerpo hacen más daño cuando estás trascendente y los golpes finales con armas mientras eres trascendente nos da energía de luz y oscuridad una vez acaba la trascendencia, es decir, va perfecto con nuestra configuración. Rompe escudos, va muy bien. Malla trenzada, armadura escarchada y sobre escudo nos da más daño y recarga de cuerpo a cuerpo. Y si estamos radiantes o amplificados, la granada se recarga más rápido y hace más daño. Nos beneficiamos de las dos cosas por igual. Energía de la espada, golpes finales rápidamente con espada nos da energía, munición. Esto va muy bien, Ergo Sum, encadena rayos, es fácil hacer bajas. Orbes radiantes, si cogemos un orbe tenemos radiante, muy bien. Podéis incluso pillar hegemonía del vacío si debilitáis a los enemigos, aunque cuesta bastante debilitar si no veis con la espada láser. Contra energía, parar un campeón nos da energía de habilidad menos cargada. Substrato de difusión de energía nos da un pelín de resistencia al daño a todos los tipos de resistencia al daño. Y aprovecha la ventaja que romper el escudo un combatiente nos da estabilidad, manejo, velocidad de recarga. Y las espadas tienen más resistencia de protección. Así que bastante epicardo. ¿Queréis jugar con la espada láser? No os preocupéis porque el artefacto de discos de datos encriptado va a venir espectacular para nuestra espada láser. Empezando desde abajo, estocada, si nos cubrimos y pegamos vamos a poder parar imparables. Síntesis cinética, daño con armas cinéticas prolongado y golpes finales nos da munición cinética y nos va a dar más progreso de medidores pesada y especial al recoger estas cajas de munición cinética. Si hacemos un remate, Proxémica Feroz nos da energía de cuerpo a cuerpo y de granada. Si damos golpes mientras tenemos devorar sobre escudo o invisibilidad, hoja de singularidad va a permitirnos debilitar con el cuerpo a cuerpo. Esto es un extra, podéis cambiarlo por hoja argentea, que dar un golpe, esperar medio segundo y hacer más golpes, hacéis más daño. Poder del dolor, golpes finales contra enemigos debilitados dan devorar. Tened en cuenta que la espada láser va a debilitar siempre. La espada láser va a debilitar con todos los golpes. Tormenta de espadas, combo. Si hacemos 3 golpes ligeros seguido un ataque pesado, creamos hojas de penumbra que desorientan a los enemigos y hacen daño. Esto va muy bien porque la espada láser es el combo perfecto que hay que hacer con ella. Y por último, infestación de vacío, matar enemigos debilitados, crea proyectiles que debilitan a otros enemigos. Ya estáis viendo que es espectacular para la espada láser. Le he dado justo en el clavo con este artefacto. Estamos en la galería de tiro porque voy a explicaros cómo jugar con la configuración y empezando con la versión de diario de cazador con la Ergo Sum.
Muy sencillo, siempre vamos a entrar en combate, siempre lo vais a hacer de esta forma, tirando la púa, porque los enemigos afectados van a causar 40% menos de daño. Segundo, usaremos la habilidad de clase, que nos amplificará resistencia al daño y como tenemos iniciativa del cuerpo a cuerpo, nos va a estar curando todo el rato. Seguido granada de hielo, que nos va a dar resistencia al daño y el enemigo hará menos daño. Y ya después de eso, seguir haciendo combo. Ataque pesado, vais haciendo los ataques, diferentes combos. Seguramente cargaréis la trascendencia súper rápido, así que si la tenéis la tiráis. Y es literalmente spamear el ataque pesado de la espada, spamear habilidades de clase, granadas y todo lo que tengáis. La parte buena es que cada vez que hacemos daño con la Ergo Zoom, con el catalizador, vamos a ganar trascendencia y hacer daño con la granada nos devuelve balas, o sea que bastante bien. Aparte que nos da resistencia al daño contra enemigos eléctricos. Si queréis ver esto, cómo sería en campo abierto, digamos, es decir, con enemigos disparándonos, ahora lo vais a ver, una demostración, ¿vale? Vamos a tirar la super por ahí, por ejemplo. Y aquí empezamos. Bueno, he fallado el tiro, perdonadme, ahí está. Usamos la habilidad de clase. Ya hemos creado la torreta que nos va a ir curando. Tenemos la trascendencia súper rápido. La tiramos la granada, habilidad de clase siempre que podamos, que nos va a dar resistencia al daño. Y es literalmente tirar habilidades, seguir spameando habilidades. Habilidad de clase nos va a curar, como veis nos va dando oleadas de curación. Y literalmente, chicos, es literalmente lo que hemos comentado, spamear ataques de la espada. Cuanto más hagáis, mejor. Habilidad de clase para seguir curándonos. Y así todo el rato. Ahora bien, ¿está muy bien esto? Sí. ¿Se le saca más partido con la espada láser? También es verdad que se le saca más partido con la espada láser. Porque lo que tiene la espada láser es que hace bastante más pupa, debilita. Ya veréis, va bastante bien. Entonces, vamos a cambiar esto por un arma. Cambiamos el artefacto que hemos comentado antes de disco de datos. Y nos vamos a equipar nuestra querida espada láser, hoja práctica. La diferencia va a ser que con la espada láser vamos a ir pegando golpes bastante salvajemente y va a ser más cómodo a la hora de usar las habilidades, ¿vale? Porque la espada láser aparte podemos cubrirnos para activar iniciativa, o sea que bastante bien. Entonces, activamos esto, tiramos el cuerpo a cuerpo, habilidad de clase, podemos cubrirnos un poco y atacamos ya lo bestia. Ahí está, vamos a atacar un poquito más por aquí. Ahí está, habilidad de clase. Siempre en el aire la habilidad de clase, siempre la vais a hacer en el aire, porque nos va a ayudar un montón. Seguimos atacando. Si estáis tocados de vida podéis hacer un remate, ¿vale? No tengáis miedo a hacer remates, que os pueden salvar la vida, como habéis visto. Y fuera de eso, ya estáis viendo, spamear y spamear habilidades, chicos. Ahí está, podemos matar por ahí. Ya estáis viendo que están todos debilitados. Cada golpe debilita. Está muy bien. Tenemos devorar encima. Bastante bien. Como habéis visto, sí, efectivamente el remate va bien porque si estamos a punto de morir, nos va a dar un sobreescudo. Podemos llegar a sobrevivir si tenemos devorar activo. Rematando un bicho también nos curamos. Y lo mejor de todo, si tenemos 3 cargas de armadura, que es bastante fácil de generar orbes, vamos a poder con el remate generar munición especial, así que no me importa mucho con qué espada vayáis, le sacáis partido. Si queréis ir un poco más con la espada láser, podéis ir. Si queréis ir con la Ergo Zoom, que yo por cambiar me gusta bastante, podéis ir con la Ergo Zoom. Esto ya cada uno que elija lo que quiera. Eso sí, tened en cuenta que si vais con la espada pesada, con orbes de atracción, si vosotros, quitamos esto un momentito, venimos aquí y al enemigo le hacemos el ataque pesado, vamos a generar un orbe fácil que podemos pillar, nos va a ayudar bastante, nos da sobre escudo que va bastante bien. Si vais con este artefacto y si vais con el otro, pues el orbe os va a dar radiante. Así que tenéis bastante por donde elegir cómo queréis jugar. Estamos en el contrabandista de armas, en el ocaso. Madre mía, qué duros están los bichos. Parece que los compañeros han como editado el ocaso de alguna forma, porque hemos empezado con más balas. No lo sé, es raro.
Pero sí que se siente como un ocaso porque no quitamos vida, ¿eh? Las cosas como son. Pero no sé, me han dejado loco, la verdad. Así que es verdad que se nota, porque los bichos están duros y no les quito vida casi. Pero no sé, me ha parecido curioso que... no sé. Vamos a hacer así. Vamos a hacer el ataque pesado de la espada. El ataque pesado de la espada pesada es antibarrera, o sea que se come la barrera bastante bien. Y podemos aprovechar la trascendencia para ir haciendo daño. Vamos generando daño con la granada, lo cual nos va a permitir, como hemos dicho antes, cargar munición, haciendo daño con la trascendencia. O sea que bastante bien, bastante bien. Solo recordad de ir con un arma cinética. Os ayudará a cargar un poco la barra de oscuridad si empezáis sin balas. Hay que tenerlo en cuenta. Lo vamos a hacer así. Así. El melee nos ayuda bastante y la granada a cargar oscuridad. Ahí podemos rematar. Podemos usar un poquito la granada por aquí para cargar un poquito más rápido esto. Podemos usar esto por aquí. No huyas, no huyas, cobarde. Ataque pesado. 2, 3, 4. Toma, toma. Ataque pesado. Esquivo en el aire. Ahí está. Aquí tenemos otra vez la granada. Podemos tirarla por aquí. Podemos hacer así. Tenemos un escudo que nos protege de todo el daño. ¿Quién diría que podríamos hacer esto con la Ergo Sum, eh? Hacía tiempo que no iba tan a saco con ella. Y la verdad que se siente muy bien. Y la parte buena es que podemos generar balas así de sencillo. Y le quitamos la barrera, ahí está. Esto es lo que quería yo. Ahora ya puedo revivir tranquilamente. Hago así. Vamos a hacer el ataque pesado otra vez de la espada, ahí está, y remate. Ahí está, ahí tenemos balas otra vez. Vale, ahí está viniendo ya el bicho raro este. Vamos a usar esto aquí en el aire. Granadita. Y la espada. La espada de los dioses. ¿Cómo carga esto? ¿Cómo carga? Y remate. Y me llevo la bola. Si están a punto de matarme, uso la habilidad de clase en el aire. Sin problemas. Bastante espectacular, ¿eh? Vale, aquí vienen más enemigos, ¿eh? Madre mía, ¿cómo vamos, ¿Cómo vamos? ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Cobardes! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí! Yo puedo contra todos. ¡Ascendencia! Se la tiramos al imparable. Y ataque pesado con la espada. Munición infinita de la espada. ¡Letal! ¡Destrucción! ¡Dios, cómo mola! ¿Dónde hay más bichos? Ostras, se me ha empujado algo y he salido volando. Pues toma. Ahí está. Y tiro el cuerpo a cuerpo. Y te doy con la espada para quitarte la barrera. Y ahora te doy con esta espada también. Toma. Ahí está. Y ahora vosotros de ahí adelante. También, pues toma. Y meto aquí la atadura. Y hago así también. Pa, 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 pa. Y pa. Y remate, munición. Yes. Y me llevo la pelota. Madre mía, qué animalada, señores. Madre mía, cómo vamos tan tranquilos por aquí, matando a los bichos y usando habilidades de clase sin parar. Daño mortal. Pa, pa, pam. Ostras, que me dispara. Esquivo. Y voy a por ti. Pero voy a por ti de cara. Mira, 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 mira. Pa. Toma. Vale, ya no voy a por el tanque. Vamos a ir a por estos primero. Vamos a ir a por estos. Ahí está, ahora sí, a por el tanque. Toma. Habilidad de clase. Ahí está. Ahí está. Puedo meterme aquí. Y le podía dar con el cuerpo a cuerpo de atadura. ¡Ostras! Me ha atropellado. Me ha atropellado. Ostras, no sabía que te podía atropellar. Me paseo por todo el medio, como quien no quiere la cosa. Y habilidad de clase para curarme un poco. Ahí está. Claro, es que es eso, son como pulsos, no llega a ser una grieta. Que está muy bien, no me quejo. Podemos venir por aquí. Aunque se ponga el escudo, el bicho este va a sufrir la ira de nuestros rayos letales. Ahí está. Hacemos así. Y quiero cargar la trascendencia. Pues toma ataque pesado. ¿Y dónde está el compañero muerto? Está arriba. Vamos a ir a ayudarle. Mami, es que con la flecha del cazador
ayuda bastante a cargar las barritas, ¿eh? Madre mía, cómo lo flipas. A los compañeros le dan ahí a tope. Yo le puedo dar con la espada para cargar la trascendencia de luz. Le tiro esto para que los compañeros aguanten más. Y me tiro esto para que no me reviente el bicho. Ahí está. Ahí está, ya casi tengo la prismática, la trascendente. Ahí está, una vez la tenemos ya, somos dioses, somos dioses. Aguantamos un huevo. Y ahora, habilidad de clase, y ya, bueno, a ver quién nos mata aquí en medio mientras nos curamos y somos más resistentes. Bueno, el fuego sí que mata. El fuego del bicho este sí que mata, hay que tener cuidado con eso. Pero por lo demás, madre mía. Ahí está, ahora la granada. Vale, cuidado con los puñetazos que mete el bicho este. Vale, vámonos para atrás, que han salido las torretas. Y las torretas sí que hay que ir con un poquito de cuidado, que nos pueden llegar a matar. Aunque ya habéis visto que hemos aguantado bien ahí en medio, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Podía faltar el fashion de Hollow Knight. Yo creo que queda espectacular, ¿vale? Queda muy guapo. Vamos con el casco, que es de la luna, del DLC de Shadowkeep, de Bastión de Sombras. Almete Sueño de la Perdición con el shader Aguante de Galatea o un shader lo más blanco posible. Vamos a ir con los brazos de la forma final, empuñaduras primer ascenso, shader super negro, podéis comprarlo en medio de la torre en una de las tiendas, pechera chaleco de probidad o un chaleco simple con el mismo shader super negro, botas mismo shader con bombachos basilisco reforzado, creo que son de temporada, igual que la pechera queremos botas sencillas, lo más simple que podáis. La capa va a ser de las pruebas de Osiris, la nueva, Electro Cruel, con el shader monocromático que le da los cuernos de Hollow Knight. Aunque si tenéis el diseño de conejo de Jade, vais a tener unas orejas bastante guays que quedan bastante bien. Acordaos de poneros un shader blanco. Pero, decidme que no queda muy Hollow Knight de lejos. Queda bastante espectacular, de lejos. Pues espero que os haya gustado esta increíble configuración, bastante loca. Tenía muchas ganas de subir una de trascendente, bastante bestia. Ya habéis visto, munición infinita de Ergo Sum y podíamos tirarla todo el rato. Espero que a vosotros también os haya gustado y si es así, dadle un buen like, suscribiros si no lo estáis y como siempre, Knuckle.